Quienes piensan que la resurrección de Cristo es el mayor milagro de la historia, es porque evidentemente no presenciaron la resurrección de este Newell's desde la llegada de Fabiani, ni tampoco el punto que se llevó esta noche de Santa Fe. Un cotejo paupérrimo de Newell's, milagroso, valga la redundancia, porque hizo absolutamente todo mal, porque en el mediocampo y en las bandas tuvo menos contención que la gente que lamentablemente vive en la calle, y porque con la pelota fue una versión empeorada del amigo Alexis Valbuena. Tengo muy poco para rescatar más allá del punto. Yo creo que cada punto vale. Yo no pienso para nada en una hipotética clasificación. Me parecería aún más milagroso que Newell's pueda clasificar a la próxima fase, no solo por todo lo que regaló en las primeras fechas con el desastre que fue Soso, con el desastre que dejaron entre Capria y la dirigencia en la confección de este equipo, sino porque le quedan rivales realmente difíciles. Venir a jugar a la cancha de Unión no es fácil, te queda Huracán, que es uno de los equipos que juega bien, te queda Racing de visitante. Entonces, la verdad es que para mí el desafío de Newell's es simplemente sumar todo lo que puede. Ya creo que son 8 partidos sin perder. Otro milagro, pasó de perder 5 de 6 a 0 de 8. Bueno, me parece que eso es lo rescatable, pero si yo tengo que hablar del desarrollo, de las valencias de los jugadores, al menos en este partido no hay nada para rescatar. Fue un dominio absoluto de Unión, un monopolio de Unión, y nuevamente el resultado se explica en gran parte porque Newell's tiene a uno de los mejores arqueros, yo me animo a decir, del mundo, y estuvo otra vez muy fino. No se le escapa una pelota, cuando tiene que sacar el rebote al costado lo hace, cuando la tiene que agarrar también lo hace. En el gol obviamente no tenía nada para hacer, pero realmente lo de Newell's fue muy pobre. Sobre todo en el primer tiempo, marcando por la banda derecha, era desesperante. Como le hacían siempre el 2-1 a Montero, no bajaba Herrera. Cuando bajaba Herrera se terminaba cerrando y liberaba el pase afuera y le volvían a hacer el 2-1. En los corners Newell's paveaba y también le hacían el 2-1. Una pasividad defensiva que a mí al menos me exasperó, demasiada debilidad. También para ir a disputar las divididas. Es cierto que Newell's está jugando con un 5 improvisado, por eso no le puedo caer a Jacob, que aparte se esmera, se esfuerza, pero se nota que Newell's no tiene un 5 de marca, un 5 tradicional. Yo la verdad que lo extraño a Fernández Cedrés, me parece un jugador irreemplazable. También se extraña un jugador como Miljevic. Newell's no tiene de mitad de cancha en adelante un jugador que cree juego. ¿Usted vio lo que hizo Maroni a lo largo del partido? No voy a decir que no es participativo porque él la pide, porque intenta encabezar los ataques. Ahora, no tiene una decisión correcta y no es un mal jugador porque técnicamente tiene capacidad, pero casi todas sus decisiones y casi todas sus ejecuciones son incorrectas o al menos van en contra de lo que pide la jugada, al menos en mi visión. Arrancó el partido y ya se veía que Unión iba a dominar, al menos la pelota, arriesgaba desde abajo, la jugaba siempre segura y tomó nota el entrenador interino de Unión de que no le convenía tirar centros por tirar, porque Newell's se hace fuerte desde esa arista, Cuesta, Lolo, de arriba suelen ser una garantía. Entonces, en general, cuando entraba por afuera buscaba un pase atrás o un pase filtrado. Fragapane se cansó de filtrar pases. La movilidad de Gamba enloqueció también en grandes lapsos del partido a la defensa. Había movilidad de Del Blanco, había movilidad de Profini, Domina también, por más que se perdió un gol, generó problemas. Y me animo a decir que hasta Pitón por la izquierda traccionaba y le generaba inconvenientes a la defensa leprosa que no podía corregirlo de ninguna manera. Decía, ya de arranque Unión tuvo situaciones, la primera con un centro de Profini y un cabezazo de Domina que contuvo bien Navas. Otra con un centro de la izquierda. En ese primer tiempo Newell's perdió absolutamente todos los duelos. Quedó un rebote, se rebotó la pelota en un defensor de Newell's, hizo una trayectoria extraña la pelota y entre Navas y el poste, creo, terminaron salvando a Newell's. Otro desborde por el lado de Montero que no podía parar absolutamente a nadie. Una diferencia de velocidad aparte entre Unión y Newell's que era como la de Colapinto y la línea K, que realmente también tiene una velocidad de crucero.
un desborde a espalda de Montero, le ganan a Lolo, un centro y termina salvando Jacob, y a los 10 minutos vuelve a dormir. La defensa de Newell's de un modo inexplicable, desde un tiro de esquina, hacen el 2-1, centro, y Gamba anticipa en el primer palo de cabeza, la coloca en el segundo y pone el 1-0, que era totalmente justo. Newell's no podía tener un segundo la pelota, había tenido una aproximación con un centro de Martino y un remate mordido de Cocolizo y un tirito de Silvetti a las manos del arquero, pero como el fútbol también es oscilante y tiene algunas cuestiones que me parecen a mí inexplicables, a los 5 minutos Newell's tuvo una reacción, al menos para mí, inesperada. Desde la derecha hizo una buena jugada, consiguió un córner, centro de Banega, pasa la pelota, le queda a Cocolizo, controla, dispara rápido, repentizó bien, creo que tenía destino de arco, la pelota rebota en un defensor de Unión y entra, ahí el factor suerte también influyó, y Newell's puso el 1-1. Y yo lo que veía es que Unión manejaba muy bien la pelota, no la arriesgaba, no la rifaba, jugaba a otra velocidad, tenía 2 o 3 cambios más que Newell's, pero que también liberaba algunos espacios para el contragolpe. ¿Cuál era el problema? Que los contragolpes de Newell's los encabezaban Herrera, Maroni, Silvetti, y casi siempre, por no decir en todas las jugadas, decidieron o ejecutaron de manera incorrecta. Tal es así que lo más peligroso de Newell's en ese primer tiempo fue el tiro libre que termina en el penal, anulado a instancias del VAR por el offside de Cocolizo, y una sola jugada colectiva. Una sola jugada colectiva en 45 minutos donde Herrera se la pasa a Montero, Montero tira un centro atrás y un pivoteo creo que de Maroni, se molestan entre Herrera y Cocolizo y el remate se desvió en el camino y se terminó yendo al córner. Después fue un baile total de Unión, casi siempre volcando los ataques por la izquierda. Hay primero una pelota frontal, no estaba Montero, no llega Lolo, quedan 2 versus 1 y terminan dando mal el pase y recuperándose Newell's a través de Jacob. Otra donde Montero la cede atrás, sin mirar, estaba solo Domina que se mete mano a mano, define y Keylor Navas, la figura de Newell's, por una escandalosa diferencia termina atajando. Del otro lado también se proyectaba Vargas, le engancha a Martino, se mete al área, tira un centro raso y la termina sacando justo un defensor de Newell's. Otra donde Silvetti es el que la regala, la filtran al medio. Newell's tiene estas cuestiones también. Defiende atrás y aún así le ganan las espaldas a los volantes y se le meten jugadores entre la última línea y el mediocampo, y encima Unión cuidaba la pelota y tocaba y triangulaba y se asociaban de a 2, de a 3, entonces Newell's la veía pasar y en esa termina perdiendo una dividida Jacob, Gamba gira, pega y termina tapando Navas. Otra que pierde Banega de un partido que me da una sensación ambivalente en verdad, la termina metiendo al medio, dispara Profini, tenía destino de ángulo y Navas con una estirada fenomenal termina salvando, y en el final 2 veces le hacen el 2-1 a Herrera por la izquierda, por la derecha de la defensa de Newell's, la pelota se ensucia, la jugada se ensucia un poco y después termina un toque al área porque Unión no se apuraba, otro toque al medio, estaba habilitado Domina me parece, que también termina definiendo pésimo y tirándola a la tribuna. Y nos fuimos al entretiempo con una sensación realmente de mucho disgusto, de desesperanza, de poca fe, porque el partido de Newell's era deplorable, sin la pelota y con la pelota. Cuando había tenido posibilidad de tenerla, la regalaba. Cuando había tenido la posibilidad de contraatacar, no hacía ni cosquillas. Y cuando tenía que marcar preferentemente por el medio y por la banda derecha de la defensa, era un colador. Entonces el resultado en uno se explicaba por la eficacia de Newell's, algo de suerte porque el gol también tiene ese factor que influye, por la poca eficacia de Unión y sobre todo por una buena actuación de Keylor Navas, que todas las que le habían pateado, salvo la del gol de Gamba, las había atajado. Pero la tendencia hacía pensar que en caso de continuar el partido en esa línea, la victoria iba a ser del conjunto local. Y comienza el segundo tiempo y uno decía, bueno, Fabiani habrá hablado en el entretiempo, habrá tratado de ajustar las clavijas, sobre todo por las bandas, y lo que hizo fue cambiarlo de sector a Herrera con Silvetti. Herrera casi no había colaborado con Montero y aparte yo veía eso, que cuando bajaba se cerraba mucho. Newell's es un equipo que intenta ser cortito a lo ancho, pero después libera las bandas y le entran fácil, y para colmo Unión no la rifaba al área, entonces al jugarla le terminaba generando peligro.
Sin embargo, ese cambio táctico que hace Fabiani no surtió efecto porque Unión siguió siendo una tromba, sobre todo en los primeros 15 de ese segundo tiempo, y ahí vivimos otro milagro. Primera jugada, Fragapane, que para mí fue de lo mejor del partido, no arriesgó una sola pelota, hacía amague para adentro, para afuera, filtraba pelotas, tocaba e iba a buscar. No vi un jugador de Newell's que hiciera eso. Fragapane justamente toca, va a buscar. Hay un pase que venía para él, se le va largo, Lolo sale a cazar mariposas, le queda Gamba desde el borde del área, dispara fuerte y Navas salva a Newell's. Casi en un abrir y cerrar de ojos, le hacen la misma jugada que en el gol, un 2-1 en el córner, un pase atrás y es Mauricio Martínez que dispara fuerte y Navas termina sacándola a un costado, otra muy buena tapada del costarricense. Después en la misma jugada, Del Blanco se mete al área con una facilidad que para compararlo es como si estuviese jugando un grande contra un chico. Se metió en el área sin oposición, terminó disparando y volvió a atajar Navas. Ese disparo fue con poca violencia, por eso lo pudo tapar con facilidad. Y después la más clara de todo el partido, una de Newell's donde lo imposible se vuelve cotidiano porque hay un desborde por derecha tras una buena asociación, un centro pasado, un cabezazo que había vencido a Navas, la saca Lolo en la línea, pero la pelota queda boyando, patea el jugador de Unión, traba Lolo y se va afuera. Un milagro absoluto en el área chica de Newell's, ni siquiera en el área, en la raya del arco de Newell's, esa que salvó Lolo por 2, y ahí ya mirábamos y decíamos, bueno, esto realmente es insólito, que no esté ganando Unión. Era realmente inexplicable cómo a Newell's no le duraba un segundo la pelota. Cocolizzo se fajaba con todos los defensores, pero mucho no podía hacer. Maroni la regalaba toda, Silvetti no aparecía. Herrera intentaba ser participativo, pero tampoco generaba una jugada de peligro. Jacob no va a hacer pase de salida y Vanega discurría en el partido, lo transcurrió en general, no pudo ser la manija del equipo casi nunca. Y era insólito que Newell's no estuviese perdiendo. Otra jugada clarísima en una pérdida en salida de Newell's a través de Vanega, un pase vertical, la meten al medio y no llegó nadie a soplarla, era empujarla y ya era gol. Y ahí bajó un poco el dominio de Unión en relación con las llegadas de peligro. Siguió teniendo la pelota, siguió teniendo dominio territorial, pero ya le empezó a costar un poco más llegar al arco de Navas. Yo creo que los cambios lo desmejoraron. Entró Mauro Pitón, Palacios, Colazo por Domina, Jami Del Blanco. Y no volvió a ser el mismo Unión, tan agresivo como a lo largo de todo el partido. Y Newell's tuvo opciones, porque el fútbol argentino en general te da esas posibilidades. El rival falle, vos tenés alguna de contragolpe, tenés alguna en una pelota parada. Ahora, en general siempre resuelve mal. Tuvo una clara con una buena maniobra de Silvetti que después tenía para abrir a la derecha y termina pateando encima del defensor. Otra que Cocolizzo le baja a Maroni, Maroni se la abre a Herrera, pero se la abre fuerte, después tira un centro, se la bajan a Cocolizzo y patea mordido. Pero si el primer pase de Maroni era correcto para Herrera, quedaba mano a mano y quizás era otra la historia. Después otra donde Herrera queda solo de casualidad, tras un rebote, la pelota le quedó muy encima, alta contra el arquero y el defensor, terminó pateando por arriba y afuera, y contraataques mal ejecutados. Recuerdo uno de Cardoso que realmente es exasperante. Cardoso no puede jugar más en Newell's, al menos por ahora. Yo entiendo que en el banco hay poco, pero al menos Acuña entró un ratito por la derecha, hizo 2 o 3 toques que lo distinguieron, que mejoraron la jugada. Y me parece que tiene que sumar más minutos. Y como decía, Newell's empezó a hacer cambios. Había entrado Cardoso por Silvetti para jugar por la derecha. Después se fue a la izquierda. Acuña por Herrera de mal partido. Y decía, Newell's generó alguna con Acuña. Un toque de primera que rompió la defensa. Jacob se la abrió a Montero. Montero tiró el centro y terminó en un córner. Al menos algo. Un tiro libre de Vanega. Pega en la barrera. Le queda a Cardoso para calzarla de volea. La pelota que sueña todo delantero, todo niño en el país a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y la deja picar. ¿Por qué la deja picar? ¿Qué sé yo por qué la deja picar? Habrá pensado que era una bomba, qué sé yo qué pensó el paraguayo, dejó picar la pelota, después obviamente ya le quedó alta contra la línea y la desperdició, pero era atacarla, ya sea con el empeño, con la cabeza, un desastre. Lo de Cardoso y la desperdició. Y hubo otra que capturó un rebote Acuña y la terminó tirando alta. Unión sobre el final avisó con una de Gamba que se metió al área, tiró un centro rasante y Navas en 2 tiempos contuvo. Fue bárbaro lo del costarricense. Un tiro libre, un cabezazo fuerte que encontró bien ubicado a Navas
y sobre el final un tiro libre que regaló Cardoso, que por suerte el remate se terminó desviando y llegando mansita a las manos de Navas. En el final Newell's casi lo gana, terminó siendo offside la pelota, pero decía, en una pelota parada, en un contragolpe, hasta en un rebote, te podés encontrar una victoria en un fútbol tan parejo que en general se equipara para abajo. Yo creo que Newell's mereció perder, veo muy poco para rescatar. Sí rescato el punto porque aparte me pongo a pensar en toda la fecha que lleva Newell's sin perder y como decía, me resulta milagroso, valoro muchísimo lo que ha hecho Fabiani, no creo que pueda hacer mucho más con este plantel tan bajo que tiene, habrá que barajar y dar de nuevo, acertar con los refuerzos porque a Newell's le faltan muchos jugadores, ahora estar 8 partidos sin perder es realmente una versión destacada de Newell's donde lo imposible se vuelve cotidiano. Keylor Navas, bueno, brillante, lo de Navas solamente lo vencieron en el gol y en esa que lo terminó salvando Lolo. Después tapó, no sé, fácil, 6 pelotas, pelotas fuertes, pelota donde contuvo el disparo y el rebote, la verdad es una garantía al costarricense que vuelve a ser la figura con un 9. Montero, paupérrimo el primer tiempo de Montero, es cierto que no lo auxiliaba demasiado Herrera, pero tampoco él solucionaba cuando tenía un duelo 1 versus 1, estaba mal ubicado. Después en el segundo tiempo levantó un poco, tuvo algunos centros, pero la verdad es que lo peor de Newell's se vio por ese sector, un 3 para Montero. Lolo sacó bastante, salvó un gol. Después es cierto, pasó de largo en alguna, en ese sector, con Montero la pasó muy mal, creo que redondea un 5. Cuesta, para mí el mejorcito de la defensa, sacó mucho de arriba, sacó de abajo, yo creo que es una garantía en esta defensa hoy en Newell's, un 6 para él. Martino, un partido hasta ahí, en el primer tiempo no sufrió demasiado, en el segundo Unión volcó los ataques más por la derecha, es cierto que Fragapane se venía a la izquierda y también triangulaba, sobre todo con Gamba y con Pitón, pero en general me parece que los volcó más por la derecha los ataques, ahí ya no contuvo tanto Martino y casi no progresó, de todos modos un 5 para él. Jacob, le valoro el sacrificio, le valoro la versatilidad de jugar en una posición que no es la propia, pero en el mediocampo Newell's no contiene nada, pierde más que la canilla de mi baño y de mi cocina mayormente, y eso se nota mucho, un 5 para él. Vanega, el partido de Vanega no fue bueno, perdió varias pelotas en salida que fueron peligrosas, casi no pudo combinar y asociarse con un compañero, tiró el centro del gol, después siempre tiene algún toque de distinción, pero un partido 5 puntos de Vanega. Maroni, no hizo una bien Maroni. No hizo una bien en todo el partido, la pide, intenta encarar, pero después en general la hace siempre mal, toma malas decisiones o tiene malas ejecuciones, da muy mal los pases en general. Los jugadores de Newell's dan mal los pases, el que los da bien en general es Vanega y nada más. Y eso se nota mucho porque después te enfrentas con un equipo que cuida la pelota, que hace asociaciones, triangulaciones y queda muy en evidencia un 3 para Maroni. Silvetti, mismo puntaje, participó poco y cuando lo hizo mal. Un 3 para él, Cocolizo, peleó contra los centrales, bajó pelotas, hizo el gol, se le dio por fin un 8 para él, más que merecido. Herrera un 3, otro partido muy malo, no colaboró en defensa, con la pelota estuvo flojo, así que un 3. Los que ingresaron, Cardoso, puntaje cantado, hizo todo mal, era difícil entrar y jugar peor que lo que lo habían hecho sus compañeros y logró hacerlo. Un 1 para Cardoso. Acuña, yo le valoro que entró por la derecha, hizo 2 o 3 toques de primera, tocó y fue a buscar en una, lo que había mencionado que hizo Fragapane. Al menos intentó algo, un 5 para él, Juanchón sin puntuación y Fabiani un 5. El partido fue muy malo, Newell's no contiene por las bandas, no contiene por el medio, pero yo no creo que eso sea culpa de Fabiani, que hace 8 partidos sin perder, después de que Newell's era una catarata de derrota, me parece que es valorable, así que un 5 para él. Navas 9, Montero 3, Lolo 5, Cuesta 6, Martino 5, Jacob 5, Vanega 5, Maroni, Silvetti 3, Cocolizo 8, Herrera 3, Cardoso 1, Acuña 5, Juanchón sin puntuación y Fabiani un 5. Quienes piensan que la resurrección de Cristo es el mayor milagro de la historia es porque no presenciaron la resurrección de este Newell's y el punto que se llevó de Santa Fe.